Primero, ¿cómo empezó tu interés, digamos, por el derecho desde jovencito? Bueno, desde jovencito, eres jovencito, tienes la misma edad que yo y tienes muchísimo recorrido. Entonces, ¿qué te mueve a estudiar derecho y a salir de España para, digamos, ampliar tus conocimientos, tus experiencias? Pues, en primer lugar, tengo que decir que mi vida académica y las decisiones que he ido tomando han sido marcadas y vienen marcadas por encuentros personales. Además, yo como católico entiendo que la vida se tiene que ver desde una perspectiva también comunicativa, dialógica, y hay ciertas personas que han marcado mucho mi trayectoria, principalmente mis padres y mi hermano, a los que se les debo todo, y también profesores, maestros primero, Maricruz, Cova, que han marcado mucho mi trayectoria académica. Entonces, mi primera decisión fue estudiar filosofía. Y estudié filosofía y acabé el grado en filosofía y luego hice un máster en filosofía. ¿Tienen 2 grados? Tengo 2 grados. Tengo el grado en Derecho y el grado en Filosofía. Empezando el primero, el de Filosofía. Y la razón por la que estudié Filosofía fue básicamente porque de aquellas, cuando teníamos 17, 18 años, yo quería conocer la totalidad de lo que existe. La realidad en sí, era un hombre, un niño, prácticamente un adolescente, apasionado por la verdad. Y no quería restringir el ámbito de conocimiento, por ejemplo, a la materia viva, como haría la biología, la materia en movimiento, como haría la física. Es decir, yo quería conocer, entre comillas, la totalidad de lo que existe. Entonces entendí que, como siempre he sido preguntón, siempre he sido un niño de ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entendí que ir a las causas últimas, a la sustancia de las preguntas, era mi camino. Y entonces el método que adquirí fue el filosófico, estudié filosofía, pero siempre he tenido una vocación hacia conocer lo que el poder es y la cosa pública. Entonces, en realidad, mi curiosidad por el mundo jurídico viene por el mundo político. Es decir, mi curiosidad cuando era niño era ¿qué hace el ayuntamiento? Yo era el típico niño... Muy normal en un niño, ¿no? El típico niño que el último viernes que televisaban en la televisión de Gijón, fíjate, y televisaban los plenos del ayuntamiento, en los que se hablaba de contratos sobre la empresa de basuras y cosas así. Y estaba en casa viéndolo y tendría 10 años. Es decir, me gustaba la idea de la toma de decisiones. Claro, como buscabas tanto el porqué, pues eso te interesaba porque hacían cosas y tú tenías que pensar vale, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo lo otro? Exacto, y justamente lo que me llamó la atención con el paso de los años es que el derecho es eminentemente formal, en el sentido de que es lingüístico, es al fin y al cabo normas que están escritas. Y me gustaba ese aspecto de formalidad, ¿no? Que un lenguaje que aparecía escrito se obedeciera. Y no solo se obedeciera, sino que se pudiera incluso forzar a las personas a su cumplimiento. Entonces hay algo ahí como, no etéreo, pero sí como de magia, ¿no? Que de unas palabras surtan efectos visibles. Entonces ese misticismo que encontré en el derecho, entendí que era algo que merecía la pena estudiar. Porque entendía que muchos de los cambios que sucedían no solo en mi ciudad, sino incluso en mi familia, es decir, decisiones que afectaron a mi familia por decisiones políticas. Yo quería entender ese proceso, quería entender las bases, los fundamentos de por qué esas palabras escritas en determinados documentos, en este caso pues el BOE, por ejemplo, o el BOPA de aquellas, el Boletín Oficial del Principado de Asturias, yo cuando crecí en Asturias, como te decía, pues que se tradujeran en efectos prácticos, visibles y materiales. Entonces yo quise entender ese mecanismo. Entonces, cuando ya estaba estudiando filosofía, dije yo, muy bien, la filosofía me está permitiendo no restringir el campo en el sentido horizontal, ¿no? de conocer la totalidad de lo que existe, desde estética hasta teoría del conocimiento, filosofía de la religión, antropología filosófica, metafísica. Por tanto, veía un poco la totalidad de lo que existe, pero quería también aterrizar un poco, ¿no? las ideas. Y en especial siempre he tenido inclinación hacia las ideas de la filosofía práctica, ética, filosofía política, filosofía del derecho. Entonces, de ahí surgió mi vocación jurídica. Es más bien una vocación, diría yo, jurídico-política, que luego, al fin y al cabo, traduje en dedicarme al derecho público.